amantes del espacio, os presento al agujero negro de nuestra galaxia. Una red de telescopios repartida por toda la Tierra ha compuesto la primera imagen de Sagitario A, el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este agujero tiene una masa equivalente a 4 millones de estrellas como el Sol y está a unos 26.000 años luz de la Tierra. Su enorme fuerza de gravedad es probablemente esencial para que a su alrededor puedan existir miles de millones de estrellas y planetas, incluido nuestro sistema solar. La imagen recién documentada representa una visión muy esperada de este fenómeno. Investigaciones anteriores habían detectado estrellas girando alrededor de un objeto invisible, compacto y muy masivo en el centro de la Vía Láctea, lo que sugería que Sagitario A era un agujero negro. El hallazgo recién difundido no deja dudas de su existencia, al tiempo que arroja luz sobre la propia naturaleza de los agujeros negros. Este agujero negro tiene un diámetro de 44 millones de kilómetros. El gas se mueve tan rápido alrededor que da una vuelta en pocos minutos. Esto genera unas enormes fluctuaciones de luz que han hecho que reconstruir su imagen completa haya llevado años de análisis y calibración de más de 10.000 millones de observaciones. En el hallazgo han participado más de 300 científicos agrupados en torno al telescopio Horizonte de Sucesos. Se trata de un consorcio de 8 observatorios situados en Estados Unidos, México, Chile, la Antártida y España, que participa con el telescopio de 30 metros del Pico Veleta en Sierra Nevada, Granada. Todas estas antenas se sincronizaron con relojes atómicos para observar el agujero negro en el mismo instante en varias ocasiones a lo largo de 2017. El telescopio está especializado en captar el tipo de radiación que emite Sagitario A, microondas de 1,3 milímetros invisibles para cualquier humano. La imagen resultante muestra el agujero negro y su anillo tal y como eran hace 26.000 años, el tiempo que sus emisiones han tardado en llegar hasta la Tierra desde el centro galáctico viajando a la velocidad de la luz. Los agujeros negros son tan masivos que nada, ni siquiera la luz, puede escapar a su atracción gravitatoria. Su propia condición lo convierte en un acontecimiento tan extraordinario que pone en evidencia los límites de la física, motivo por el cual su existencia llegó a ponerse en duda por el mismo Einstein, quien paradójicamente ayudó a descifrarlos a través de los cálculos de su teoría de la relatividad general. Otros reconocidos científicos como Stephen Hawking llegaron a negar su existencia, al menos tal y como los conocemos hoy en día. Y no es para menos, teniendo en cuenta que hasta hace muy poco la imagen de los agujeros negros solo quedaba en la imaginación de los astrónomos, ya que jamás nadie había podido captar su imagen y únicamente solo habían sido detectados por las ondas gravitacionales que emanan de estas formaciones supermasivas. Pero esto cambió en 2019, cuando un equipo del telescopio del Horizonte de Sucesos capturó la que sería la primera imagen nunca antes obtenida de un agujero negro. En concreto, se trataba de un evento supermasivo situado a unos 55 millones años luz de la Tierra, concretamente en la galaxia gigante llamada Messier 87. Los dos agujeros negros que hemos visto son muy parecidos. Sin embargo, las diferencias existen entre ellos dos. ¿Cuáles son ellas? El primero es el tamaño. Sagitario A es mucho más pequeño que M87. Tiene una masa equiparable a 4 millones de masas solares frente a los 6.000 millones del agujero negro supermasivo de la otra galaxia. Además, tiene aproximadamente unos 60 millones de kilómetros de diámetro, lo que se queda bastante pequeño en comparación con los 40.000 millones de kilómetros de ancho de M87. Asimismo, la distancia también es distinta.
El gigante que dormita en el centro de la Vía Láctea está a 26.000 años luz de la Tierra, mientras que M87 se encuentra a 53 millones de años luz de nosotros, mucho más alejado. No acaban ahí las diferencias. El telescopio espacial Hubble ha podido retratar cómo M87 irradia un potente chorro de material al espacio. Esto ocurre cuando un agujero negro supermasivo absorbe tal cantidad de materia que una parte cae con tal ángulo que vuelve a salir despedido hacia afuera. Esto, sin embargo, no pasa en Sagitario A, que es un agujero negro mucho más tranquilo. Pero esto no será así para siempre. Dentro de unos 5.000 millones de años, la Vía Láctea chocará con nuestra galaxia vecina, Andrómeda, y ahí nuestro gigante dormido tendrá mucho material que tragar. Y esto es todo lo que sabemos sobre el descubrimiento del mes. Desde Fuera de órbita estaremos muy pendientes de todo lo que acontece en torno a este evento y a todos los relacionados con el sector espacial. Así que ya sabes, no olvides de suscribirte al canal de Fuera de órbita y darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que iré subiendo. Hasta la vista, amantes del espacio.